Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Creando Posibilidades. Hoy vamos a hablar de educación consciente y para ello tenemos a una mujer con más de 25 años de experiencia como maestra en educación infantil. Vamos a hablar un poco de esos pilares que sostienen esa educación consciente y sin más dilación vamos a conocer a la mujer que tenemos hoy como invitada. Hola Ani, ¿qué tal? Hola Vero, encantada de estar aquí contigo y de compartir este espacio de posibilidades y de Sí, maravillas. Así que adelante, vamos allá a disfrutarlo y a ver qué sale de todo de este encuentro, de todo esto. exacto. Sobre todo vamos a disfrutarlo. Esa es la intención que sembramos, la educación consciente, pero vamos a disfrutar de estar aquí presentes, de compartir de tu sabiduría, de la mía y de la conjunta que salga de aquí. Sí, así es. Sí, así que bueno, para conocerte un poquito más, Ani, bueno, yo la conozco de una formación Deep Talkers, ella es compañera en esa formación de comunicación, pero para quien no te conozca, ¿quién es Ani? Pues Ani es un ser humano que, que vino a la vida como todos los seres humanos y que vino a la vida con, con un montón de cosas dentro o sea, con un montón de información para dar y para recibir, para interactuar, para crecer, para experimentar. Ujú, Para mí eso es la vida, venir a disfrutar de todas las maravillas primero que tenemos y que nos da el día a día, o sea, la vida misma y para vernos, para crecer, para darnos cuenta de cómo avanzamos, de ujú, cómo depende de cada uno y de lo que traiga y de lo que quiera, de lo que sienta y de lo que le pulse, lo que le lata, pues que eso se abra y se expanda ujú. Hay una y sirva a la curiosidad, vida, claro, porque yo sí. creo que la vida es servicio. Los animales, la tierra, el sol nos sirve, el aire, sin él no podemos. O sea, todo es movimiento, todo es relación, es decir, en nuestro cuerpo está todo conectado y en la vida también. Las plantas también hacen fotosíntesis, también necesitan del sol, los animales, del agua, Ujú, o sea, está todo conectado y todos venimos a dar lo que somos. ujú. Y ahí Y en ese mundo en que todo está conectado, el puntito que es Ani, ¿cuál es su función? pues mi función es ser, mi función Ujú. es ser. A mí me gusta, a mí me decía una vez el jefe de estudios del cole, dice, tú y yo tenemos que quedar un día para hablar, dice, pero para hablar con Ani, no con la maestra, digo, pues vamos a tener un problema porque yo no separo a Ani la maestra de Ani, o sea, es todo lo mismo. Entonces, se nota un montón y es verdad que cuando eres maestra y te dedicas a la educación, luego notas un montón de cosas con otras personas, ¿no? Ujú, Como puede ser la protección, como puede ser el dar o hablar sobre algún tema que puede ayudar. Es que al final el maestro es un poco psicólogo, médico, mami, ¿sabes? Es que estás en el cole, sobre todo porque yo estoy con niños de infantil y cuando estás con niños tan pequeñitos, pues un poco eres todo eso. Eres cuentacuentos, eres un poco de todo, ¿no? Y entonces eso se nota en la vida. ujú. Entonces, pues nada, Me- de todas formas, cuando yo empecé, Vero, Sí. empecé en educación. Yo empecé en aparejadores porque habían dos cosas que me encantaban. Una eran los niños y otra el espacio. Para mí el espacio, la organización de los espacios, o sea, que los ambientes sean bonitos, que sean agradables, que haya belleza, es importante para mí en la vida. Por eso me gusta tanto abrir la ventana por la mañana y ver el amanecer y ver, es importante la belleza también. Entonces, yo creo que al final se notan todo. Ujú. A ver. Me da mucha curiosidad, yo que te conozco un poco más, que siempre hablas de Annie en tercera persona. ¿Cuál es el motivo? Pues no hay un motivo, empiezas a hablar de Ania, sí, porque es como si yo la viera, o sea, es como si observara. Yo cuando, o sea, cuando digo también, por ejemplo, ahora con todo el tema del cuerpo y lo que me ha ido pasando con el cuerpo, porque llevas muchos años con las rodillas por encima de la cadera y al final vas teniendo problemas, pero no lo sabías, lo sabes cuando ya te ha pasado, ¿no? No te entrenan ni te forman
para eso ni te avisan ni te dicen, aunque estás en educación. Ujú, Y el cuerpo te lo vaya diciendo, ¿no? Lo que pasa. Entonces es como que mm, a mí siempre, por ejemplo, me ha gustado los paisajes de frío, el invierno, lo blanco, y yo soñaba con ir a los polos, un espacio blanco. O sea, a mi alma le encanta el frío. Salir a caminar y que me dé el frío en la cara, a mí me da vida. ujú, ¿Sabes? Me gusta, me da la sensación que me da fría, pero a mi ser y a mi alma le encanta, pero a mi cuerpo ya no. Entonces es como que observo. ujú. Entonces a veces digo a Ani, porque es eso, voy observando que hay muchas cosas en Ani, ¿no? O sea, en este envase. Entonces, Sí. y intento equilibrarlas, ¿no? Pero yo creo Ujú. que hablar en tercera persona sale un poco de eso. Tampoco he sido consciente, ni me preguntes ahora cuándo empecé, porque no soy consciente de cuándo empecé a hablar de Ani, como en Ujú. tercera persona. Pero Pero sí, me me parece ha muy, dicho. muy interesante lo que dices, ¿no? De la visión de observadora. Y eso, no sé, mantenerte en esa visión de observadora, ¿qué te aporta? Pues muchísimo, porque veo, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, o sea, a mi alma le gusta el frío, pero a mi cuerpo, entonces hay que equilibrar, ¿no? Entonces yo le doy un poquito de frío, pero después llego y me doy una duchita de agüita caliente. Ujú, Esas cosas así, entonces, pero con eso como con todo, con la alimentación, con los excesos en lo que haces en el trabajo, o sea, de verte, decir, "Ch, tienes que ir parando, o ujú, no vuelvas a caer en lo mismo, ¿no? En repetir patrones, o cuando ya te cachas, cuando ya te das cuenta es por eso, porque observas, ¿no? Entonces dice, pero no te pases con esto, o Ani, ujú. es hora de parar. O cuando dice, voy a dejar esto hecho, porque claro, tú ya sabes que eres autoexigente, tú ya sabes cosas de ti. Entonces dice, o sea, también vengo a ponerle límites a muchas de esas cosas que hay en Ani. Que Vale, no me lleve el caballo, sino que yo llevo el caballo. O sea, que vale. no sea todo lo que, pues ahora voy a hacer esto, que a veces simplemente, Vero, son cosas aprendidas o que viste en Ujú, casa. Por ejemplo, cuando estoy organizando en casa cosas o demás, digo, no, ya es tan tarde, pero lo voy a hacer. Digo, no, Ani, ¿para qué? Ya estás cansada, descansa. O sea, y como con eso, pues con todo en general. qué guay, me Entonces parece. te vas observando y ya dices, no, y te vas dando cuenta, ¿no? De que ya no es igual el que vas caminando y que ya no le das la misma importancia, que da igual si no te queda todo como tú querías o como te gustaría, porque te gusta ver las cosas bonitas o te gusta, pero dices, no, hay otras cosas más importantes ya. Ujú, ujú. Entonces el cuerpo tiene prioridad, por ejemplo. Muy bueno, o sea, me parece una Entonces súper herramienta. vas aprendiendo y vas observando. Entonces por eso a veces hablo de Annie Ujú, como esa Ani que tiene esas cosas, pero Ani no es solamente lo aprendido Ani es todo, está ujú, todo dentro en el mismo envase. ujú. Lo que he aprendido de mis padres, lo que aprendo de fuera, de mis amigos, o sea, lo que aprendo no, porque la palabra aprender ya sabes que no es, pero ves, la tengo y me doy cuenta. Entonces Ujú. digo, borrar y cancelar. Vale, Todo eso que ha ido entrando y saliendo en la vida de Ani, de los entornos, me doy dando cuenta de que hay muchas cosas que no, que son tomadas, ¿no? ujú. Pero que no me gustan. Entonces ya con el tiempo vas observando. Claro, y Mira, mantenerte en esa situación de observadora te da la capacidad de escoger que sí, que no, el poner límites o no, claro, ponerte a ti misma esto no me hace límites. bien, esto no va conmigo, esto me da un yuyu en el cuerpo, digo, esto no tengo ganas de esto. O de cuando alguien te propone algo y te llama, o sea, cuando Vero te dice, vamos al podcast, o cuando otra persona te dice, vamos yo, y te chirrilla, ¿no? Entonces te vas haciendo cada vez más, a ver qué me están Ujú, diciendo. ujú. Que bueno, también en tu presentación has dicho que no separas la Ani maestra de la Ani del día a día. ¿Lo puedes desarrollar eso un poco más? ¿Cómo lo Claro, vives? es que para mí, es que somos una, es la misma. Es decir, a la Ani que le gusta escribir, la Ani que le gusta pintar, la Ani que le gusta que todo esté bello, la Ani que le encanta trabajar con los niños porque es una energía.
preciosa y sobre todo los de infantil, la Ani que le encanta la naturaleza y que estar en los scouts me dio cancha para saber que me tenía que ir de aparejadores estando en primero, pues todo eso eh, me hace ver que no hay una cosa separada de la otra, que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Ujú. Como en la vida, o sea, el sol no está separado del cielo, ni de las nubes, ni de las plantas, está todo junto. Yo no separo la vida de ducharme, ni de mi aseo, ni de mi... Todo forma parte de la vida. Ujú. Bueno, pues yo creo que no lo puedo separar. Es como decir, la Vero disfrutona de los podcasts no se puede separar, es que es Vero. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que como que socialmente está como muy separado, ¿no? Pues esta es mi profesión y ya está. Y aparte, esta es mi vida personal y Claro, yo pero creo tú, como tú, tú. tú fíjate en un médico, por ejemplo. Un Ujú, médico sale por la calle y ve que alguien necesita ayuda y es que seguro que va a ir a por... ujú, Entonces, yo salí a la calle hace poco y me encontré que una mami, el niño no lo encontraba. Iba con su marido y no lo encontraba. Y enseguida fui a preguntarle y fui yo y fueron otros y enseguida nos dividimos para buscar al niño en distintas direcciones. Entonces, no separas una cosa de la otra. O sea, un abogado probablemente ve a alguien que tal y que puede ayudar en un choque, en cualquier cosa, y no sé, si tienes mucha ese latir del servicio, estoy segura que o sea, te va a salir porque es que lo llevas en vena. ahí está la clave. Si tienes ahí como la vocación de servicio, si eso que estás haciendo a nivel profesional conecta con tu parte esencial, yo creo que ahí está la clave. Qué guay. Totalmente. Yo creo que Ujú, no hay nada separado de nosotros, está todo hilado. ujú. Vamos a empezar a hablar un poquito de educación. Para empezar, ¿qué es la educación? Pues la educación, la palabra educación viene el educere en latín, que significa pues sacar fuera, sacar a la luz lo que llevas dentro, ¿no? Entonces, y también tiene la otra parte, tiene como dos vertientes al separar la palabra, y la otra es el alimento, ¿no? Entonces, el nutrir. Entonces, como que son los dos lados, el dentro y fuera, el ir y el venir, el sacar a la luz todas esas semillas y todas esas potenciales que tú tienes, o sea, el expresarlos, el abrirlos, el crecerlos, el hacerlos crecer y también nutrirlos, claro, porque si no lo nutres no puede crecer. Ujú, Entonces, en esa palabra hay tanto porque para mí la vida es todo el rato educación, es todo el rato descubrirte cosas dentro, es todo el rato nutrirlas, es todo el rato ver con lo que lates, lo que te hace feliz, lo que tienes para dar. O sea, para mí ujú. es una palabra Claro. mágica también. O sea, yo cuando la descubrí también, porque claro, las palabras me gustan en general y juego mucho con ellas, pero cuando vas descubriendo, a mí me parece increíble cómo una palabra puede, o sea, los que crearon estas cosas, cómo puede coincidir tanto, ¿sabes? Me parece mágico, igual que los números, digo, pero ¿cómo puede coincidir, aunque sea una cosa creada, esto con aquello? Y eso es educación, es Ujú. sacar fuera la Ani, sacar fuera la Vero, todo lo que trae. Y Y a la vez dices nutrirla. claro, y nutrirla, o sea, nutrirte, y es nutrirte de todo, nutrirte del ambiente, nutrirte de todo. Ujú. Educación consciente, ¿qué matiz tiene con la Edu- educación? Educación consciente, yo empecé a hablar de eso, no había nada. De hecho, vino aquí Matías Di Stéfano y una mujer que no me acuerdo ahora su nombre, que me compré hasta el libro, que trabajaba en Pedagogía 2000 y hablaba ya de un montón de historias, y eso fue por allá, por el año, pues 2000 y poco. Ujú. Casi, fíjate, o sea, una pasada de años ya y parece que fue ayer, me parece que los estoy viendo donde fui y donde estuvimos hablando. Y para mí la educación consciente es eso, de lo que estamos hablando, es observar, es darte cuenta, es Ujú. hacer consciente al niño de sus talentos, de que los descubra, de ver la importancia del grupo, del ambiente, del equipo, es ser consciente, pero claro, el ser consciente tiene distintas, porque no es lo mismo ser consciente desde el niño que ser consciente desde el adulto. La Ujú. educación es una cosa que se ha ido desvalorizando con el tiempo. Antes, por ejemplo, los padres pagaban la educación
ir a los mejores colegios, estar bien. Ahora, fíjate todo lo que ha ido pasando, o sea, la educación privada y la educación pública, o sea, la privada ha ido desapareciendo y la pública, bueno, y luego está la concertada, yo estaba en la concertada y la pública, para mí, hay de todo, como en la vida. Entonces, pero yo creo que en general hemos ido desmejorando, o sea, se han ido quitando filosofías, se han ido cosas, sacando cosas que son importantes, aunque no es mi parte, pero sí que creo que cada vez exigimos menos, ¿sabes? Ujú. Es un temazo, el tema de los currículums, todo ese tema, Vero, es una cosa que a mí que soy muy peleona en ese sentido, porque muchas veces todo está preparado por personas que no tienen nada, o sea, que no están en los coles, que no llevan, ¿sabes? Que son personas que son administrativas o que se dedican a, no sé, a la pedagogía o demás, pero que no pisan el suelo de las clases. Ujú. Y yo siempre he dicho que las personas que están de inspectores o que están creando, bueno, hay que tocar suelo, hay que estar por lo menos ahí 10 años. Yo, por ejemplo, he visto pasar desde las cajas, desde los libros azules, que eran tomos y tomos de educación, y todo como ha ido cambiando el currículum a lo que hay ahora. Yo, por ejemplo, el último currículum que es de hace unos años, es horroroso el currículum de infantil, de verdad, para mí es horroroso. Es horroroso y triste además. Ujú. Y entra mucho y te estoy hablando de infantil, que es un espacio donde el niño, para mí debería ser un espacio donde, donde dar espacios, donde dar variedades, donde los niños aprendan y se hagan bastante con herramientas, con todo lo que es la manipulación, con todo lo que es el movimiento, el equilibrio, el cuerpo, ¿sabes? Con todas otras Ujú. cosas, pero sin embargo pues es como un todo y van muy acelerados y lo que antes hacías con 6 7 años, que ya eran primaria, como el escribir, ya lo están haciendo en infantil, por Ujú. ejemplo, ¿no? En muchos, en la mayoría de los centros españoles, también por el tema de los padres. Entonces también los padres se han metido mucho dentro y han pasado cosas que no han sido tan bonitas y por una cosa que haya pasado, pues está pagando el resto, ¿no? Entonces, ya hay muchos centros también donde no puedes darle nada a los niños, o sea, ni una manzanilla que antes se le daba, o si, por ejemplo, se te hacía un chichón, les ponía, yo tenía siempre aceite de almendras o mantequilla, pero para que veas cómo ha cambiado todo, hoy eso nada, Ujú. al menos aquí en España, ¿no? Hoy de eso nada, hoy todo es llamar a papá o a mamá, que ellos, papá y mamá están trabajando, es que es un temazo, porque encima educación infantil nace cuando hay todo ese traslado de personas de los pueblos a las ciudades. ¿Y dónde dejamos a los niños? Porque ya no era como antes. O sea, los niños crecían en la calle con los abuelos, en entornos cercanos y demás, pero claro, cuando hay una migración a las ciudades, cuando empieza todo el tema industrial, ¿dónde dejamos a los niños? Y entonces Ujú. ahí empieza todo eso, ahí educación dice, pues hay que crear espacios como los coles, pero para educación infantil, y claro, pero ¿qué pasa con infantil? Que es una cosa totalmente distinta, que todos los espacios y los materiales son más caros, porque van mucho por el suelo, porque se meten Ujú. muchas cosas en la boca, por muchas razones. Entonces Ujú. es un temazo. Y el currículum, que debería ser algo que sea claro y conciso, confunde mucho las cosas. Para mí no es claro y bueno, se ha creado mucha ambigüedad también con temas de sexualidad y demás, o sea, que meten cosas que yo creo Mm. que no es lo importante en infantil, ¿sabes? Pero bueno, Ujú. estamos, Vale. como la educación ya no es como antes, tampoco, y todo está muy politizado, la educación, la sanidad, o sea, para mí la sanidad la deberían de hacer los médicos, no la política. Y lo Ujú. mismo pasa con educación, al final tenemos currículum que tienen toda la proyección política, o sea, tienen toda la estructura y toda la ideología y debería de ser independiente, porque es que no tiene nada que ver. Ujú. Para mí no tiene nada que ver, pero debería ser independiente de la ideología política. Ahora viene un partido, un currículum, luego viene otro, otro currículum. Y así hemos estado. Ujú. Desde tu punto de vista y tú que has estado tantísimos años en el campo, en el juego, ¿qué es para ti lo que debería ser importante en esa educación? En infantil, que es donde tú has estado, ¿no? La Para mayor parte. mí, bueno, yo te haría a ti una pregunta. O sea, Mm. tú, por ejemplo, ¿qué recuerdas de tu infancia y Uf. no sé si tú fuiste infantil.
Parvulito, sí. Yo empecé en Exactamente, P3. Sí, sí, parvulito. Pero sí. probablemente recuerdes parvulito diferente a lo que era ya primaria. Total, sí, 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 sí. Vale, ¿qué te parece a ti importante de todo lo que aprendiste en primaria? O sea, ¿para qué te ha servido en primaria y en secundaria? Y no digamos ya, O sea, yo lo que recuerdo de parvulitos, lo que yo tengo pocos recuerdos, te tengo que decir, ¿eh? Pero lo que más recuerdo es estar jugando en el patio con ruedas de camión y saltando y estando como al aire libre y con la tierra, que eso me flipaba. O sea, recuerdo que aquella época yo recuerdo de estar jugando básicamente. O sea, no, es los recuerdos que tengo, que estaría haciendo muchas más cosas, pero lo que más me ha quedado. y eso debería de ser, o sea, jugar. Y Mm. debería de seguir siendo. Y de hecho, aquí, por ejemplo, ya hay centros donde están subiendo las maestras de infantil a primaria, un poco para trabajar de la forma que se trabaja en infantil, es que es totalmente diferente, porque en infantil, me trabo todo hablando porque quiero decir muchas cosas, en infantil se trabaja con una estructura, o sea, con todo globalizado, o sea, como un todo. Cuando llegas a primaria ya no es un todo, ya es mate, ciencias naturales, lenguaje y tal. En infantil no, en infantil se trabaja por proyectos, se trabaja por situaciones de aprendizaje y al final está todo dentro. O sea, tú no separas, es lo que decíamos, tú no separas cepillarte los dientes de un tiempo de... No, o sea, va todo Ujú. junto. Y eso es lo que pasa en infantil, pero que no pasa en primaria ni pasa más después. Entonces, Ya. Sí, porque en primaria sí que es verdad que ahora mientras hablas, claro, yo voy trayendo recuerdos. Yo creo que ahí empecé a tener mis recuerdos de sentirme un poco tonta, la verdad. En plan, o sea, como que ya era que me preguntaban cosas que tenía que memorizar y que no sé qué, y ahí como de sufrir más, ¿sabes? De decir, "Uf, esto no lo entiendo o esto no me sale", y como sentirme más señalada por el error. Creo, no sé, es lo que me ha venido a mí. claro, y luego es que depende, la persona que esté contigo, o el profe o el maestro que esté contigo, a mí siempre me ha gustado más la palabra maestro que profe, Ujú. siempre va a poner eh, en énfasis porque estás para aprender, claro, aprender. O sea, el énfasis en el error porque estás para aprender. Entonces, al final, nos educamos más atentos al error que a las cosas positivas que hace Vero, o que a las cosas positivas que hace... Porque Vale, como tú tienes que mejorar, yo te tengo que señalizar con rojo el error vale. para que tú lo veas, ¿no? Pero luego nos cuesta más todo el tema de lo positivo y o sea, es una de las cosas que traemos, Ujú. que todos nos fijamos más a veces en lo negativo que en lo positivo de las cosas o de lo que sucede. Y eso Sí, también nos lleva luego a nuestra vida, es decir, en general, Vero, cuando pasa algo, después te tienes que reeducar porque te fijas más a lo mejor en lo negativo que en lo positivo. Y ostras, reeducar, o sea, cuando uno tiene unos hábitos, bueno, y lo vemos en todo, o sea, lo vemos en las personas que tienen dependencias, lo vemos en personas con carácter, lo vemos en personas que están con temas conductuales. Reeducar y crear hábitos nuevos cuesta, sí, cuesta, o sea, cuesta darle, o sea, instalarlos, integrarlos, que sean parte, o sea, cuesta, o sea, para mí romper con creencias o con cosas que no eran mías y irme dando cuenta, lo que decíamos al principio, o sea, es un trabajo, es un trabajo. ¿puedes especificar qué significa la palabra aprender? Bueno, es que es lo que yo te decía antes, para mí aprender, yo creo que no aprendemos, yo creo que descubrimos. Yo te lo decía, para mí yo creo que tenemos dentro un montón de semillas, un montón de cosas por descubrir, mucho, muchísimo, ni siquiera nos da la vida para todo lo que llevamos dentro. Y entonces yo me encuentro con Vero y Vero conecta algo en mí, le da como un interruptor. Y yo lo noto, lo siento, lo reconozco y me abre una puerta, me Ujú. abre un camino, me abre una ventana. Entonces, para mí, por eso la palabra aprender, que es adelante, como te decía, a aprender es prender, pero claro, tiene la A delante y es como que le quita el valor. Las A de antes siempre es como ese no o Mm. como ese sin.
Es que yo eso no lo sabía, o sea, me lo has descubierto tú. Claro, busca sobre, no me acuerdo ahora cómo se llama eso en las palabras, pero la letra A delante de las palabras le quita el valor a, a ese aprender, ¿no? Entonces para mí, de todas formas, no es aprender, para mí es eso, es descubrir, es darte cuenta, es conectar, es darle un interruptor. Entonces Vero va descubriendo que, y luego hay que estar como preparado. Yo creo que en la vida es que yo creo que todo va pasando porque sí. Para mí no ha sido casual los niños con los que he estado, que han sido Ujú, todos maravillosos. ujú, No es casual el grupo que me toca, no es casual los niños con los que estoy y vamos, yo los he disfrutado muchísimo. Y ellos han hecho clic en mí y me han hecho hacer cosas con ellos muy chulas y maravillosas también. Y luego también está el otro lado, por supuesto, el que puedes verlo o no verlo. Es decir, hay que estar atentos, hay que estar presentes. ujú, Entonces, es un proceso, Vero, ¿no? Yo nunca he estado, siempre es verdad que la vida me ha maravillado y me parece mágica y me parece que siempre trae algo. Y es más, creo que el cuerpo pasa lo mismo. Yo cuando estaba atravesando el tema de la espalda, por ejemplo, tengo tanta confianza en la vida y en que, o sea, mi hermano dice, este planeta se va a acabar, esto se va. Digo, que no, hombre, que no se va a acabar, que la vida sigue. ujú, La vida está viva y sigue, puede que se arrase y veas un desierto, pero es que hay vida en el desierto, hay vida en el fondo del mar donde no hay luz, hay vida allá lejos en el universo, ¿sabes? Entonces, para mí la vida es, yo tengo una confianza tremenda en ella. Y para ujú, mí nos morimos y no terminamos de saber y de descubrir todo lo que llevamos dentro y podemos venir a la vida y hacer distintas cosas. O sea, yo ahora estoy en un momento de vacío y en un momento, y me puede la educación, pero al mismo tiempo estoy como que notando que voy a hacer otras cosas y entonces pues no sé, pero no me cierro a una cosa, pero sí que es verdad que la educación es parte de mi vida ya, es decir, y empezando por mí. ujú. Entonces, Entonces, pues la clave sería como de la educación consciente, como redescubrirte, conectar con eso que ya está dentro de ti. Eso es lo que tú claro, yo enfatizas. para mí, o sea, lo que pasa, por ejemplo, en infantil que te estaba comentando, es que la clase además es diferente porque la clase en infantil se organiza por espacios. Está la biblioteca, está la parte de plástica y del arte, donde está todo lo que es los punzones, los rotuladores, los lápices, la goma, la pintura. Está la casita, que es el juego simbólico, donde los niños representan la vida y hacen de papá y mamá, y se visten y se ponen una peluca y salen a pasear, se llevan el perro y el cochito, ¿sabes? Y luego está la parte de los números, o sea, están los dos lados del cerebro, ¿no? La parte de los números, la parte de las letras. Entonces, eso es lo que pasa en infantil, pero que luego ya no tienes. Entonces tú trabajas por pequeños grupos, esos grupos se van moviendo y tú vas pasando por los espacios. Es decir, Ujú, hay tiempo común para todos, pero tú vas pasando por los espacios. Y en ese ambiente, Vero, y en ese espacio, se supone que hay materiales que te dan vida y que te ayudan a descubrir cosas. Pues las construcciones, los puzzles, o sea, en la parte de los números no ves solo los números, también ves ujú, cosas de lógica, tienes los puzzles, tienes cosas de encajar de distintas maneras, tienes bloques, puedes construir. Cuando ya ves que el niño no se queda en el plano y ya va en las tres dimensiones, ya está en otro nivel. Entonces, es ir poniendo, tú no trabajas con los mismos materiales en tres que en cinco. ujú, Y es como tú, es decir, hoy hago el podcast creando posibilidades con uno, quién sabe si mañana lo hago con dos, con tres o con cinco. No ujú. sé, ¿sabes? Se van abriendo o en otro idioma, qué sé yo, Vero. Se van Sí. abriendo, entonces es eso, es ir poniendo eh, como los escalones, ¿sabes? Como Piaget, que trabajó muchísimo en todo este tema, él decía, y yo creo que es así, o sea, en la vida, él decía que tú ibas teniendo como puntos de inflexión y en ese punto de inflexión hacías un clic y aprendías algo, te das cuenta de algo. Entonces los niños están pintando, de repente tú hablas con ellos y cada botito tiene un color y tú les dices, en cada rincón hay reglas y hay que respetarlas, Ujú, ojo, ¿eh? Yo no puedo llevar la plastilina a la cocina, ujú, que les encanta llevársela, ¿no? Pero porque pueden hacer cosas ellos mismos. Pero ellos saben que no se pueden llevar la plastilina a la cocina, pero, y cuando están pintando saben que
no se pueden mezclar los colores en principio, pero de repente se les mezcla el amarillo con el azul y descubren el verde. Entonces, Ujú, esas cosas de tú no decirle, este es el verde, ¿sabes? Entonces tú lo ves y luego ya un día les pones el amarillo y el verde y digo, venga, vamos a jugar con el amarillo, con el amarillo y el azul. Vas ujú, viendo por dónde van y se trata de eso, ¿sabes? No es que eres tú las que venga, vamos a aprender hoy. No, o sea, vas creando posibilidades, vas ujú, poniendo. A mí una cosa que me encantaba en el cole, en la clase, siempre me gustaba llegar temprano, me gustaba también quedarme cuando se quedaba el cole vacío y siempre me gustaba ponerles cosas nuevas en la clase que aparecieran. Y bueno, y ujú. al final había momentos en los que se daban cuenta, o sea, eran unos linces, o a ver qué hay hoy nuevo en la clase, ¿no? O qué vamos a ver, entonces, que es súper bonito, porque además son vivos, son alegres, son dinámicos, nada es estático, o sea, todo puede ser, con los niños te dicen esto y ¡pa! Y lo hacen, ¿sabes? No se ponen a pensar cómo ni nada, venga, vamos a darle, si se cae o si lo mezclo, ya veo lo que hago, pero se meten en el hoyo, ¿sabes? Ujú. Miedo, eres tú la que no hagas esto, cuidado cuando estás en el patio, cuidado no te subas ahí, cuidado como saltas, tanto tiempo con cuidado que le metemos el miedo dentro, pero en general nuestra naturaleza es curiosa y es de ver qué pasa, ¿sabes? Y eso es lo que va pasando también después, entonces para mí eso es la educación consciente y en el momento en el que estamos, es verdad que son muchas personitas en una clase, ¿no? Para atenderlos a todos y sobre todo es que es un temazo todo esto, y sobre todo cuando tienes niños con esas necesidades educativas que les llaman, que pues, es otra cosa que a mí me chirrilla, porque todos tenemos necesidades, Ujú, todos tenemos necesidades educativas, todos necesitamos, todos tenemos un punto menos, ¿sabes? Que hace gancho, que hace tal, o en el que te paras o en el que te frenas. Entonces, es un tema todo esto, porque al final con tantos niños en la clase y con tanta, sí. tú eres maestro, no eres psicólogo, no eres, cuando hablas con un padre le dices, mira, yo no soy médico, ni soy, pero he visto tantas veces esto que me parece que en tu hijo o tu hija puede pasar esto y hay momentos duros, pero suceden. Y hay que Ujú, hacerlo, aunque no te gusten muchas cosas, pero entonces educación consciente, aunque tengas muchas dificultades, ¿puedes hacer cosas? Sí, puedes hacer cosas. Pero es verdad que como están las cosas ahora mismo es muy complicado. Y de hecho ujú, yo creo que la educación ahora mismo está en un momento torre, como todo, ¿sabes? Todos los caballeros están cayendo, o sea, lo que es la política, la sanidad, la educación, estamos en un momento de, de caerse muchas piezas y de que o te reinventas, como dices tú, o resignificas sí. la educación, resignificas la sanidad, resignificas la política, o esto no tiene Ujú. pies. Entonces, sí, los espacios Em, importan en la de- educación consciente, los materiales importan en la educación consciente y hacen su labor. Ujú. De todo lo que, o sea, de lo que tú haces, de lo que conoces, o sea, em, por ejemplo, ¿cómo se puede llevar a casa esa educación consciente? Por si hay personas que nos estén escuchando que tienen niños pequeños o no tan pequeños, no sé, ¿qué se puede aportar en casa para acompañar en esa educación consciente? Pues en casa va a depender de papá y de mamá, porque esa es otra de las cosas que se están viviendo, que estamos tan desconectados que pensamos que en el cole hay que cuidar a los niños, en el cole hay que educar a los niños, pero no solo en lo que son contenidos, que era lo que se hacía antes, sino pero en la alimentación, en un montón de cosas, es decir, en el cole donde yo estoy, donde yo estaba, porque ahora mismo no estoy, Ujú, eh, se hacían planes de gestión medioambiental y en eso entraba también, nosotros preparábamos un menú para trabajar con los niños, para que no llevaran bollería, para que no, y es un temazazo que no tienes ni idea, o sea, hablabas con padres y te lo decían, dice, pero Ani, es que es muy difícil porque es que la vida va muy rápido y es que está por todas partes todo, digo, bueno, pues hay que hablar con los niños, ¿no? Entonces yo creo que llevarlo a casa es sencillo, siempre y cuando tú también estés en esa intención de que tus hijos crezcan de otra manera diferente a como tú has crecido, ujú, de apoyarlos. Yo tenía una mami, por ejemplo,
la mami de Naki, que Naki era siempre con tal y no aprende Ani a escribir, a leer, a escribir. Luego cuando bajaba de las notas de primaria siempre bajaban los profes, los papis siempre bajaban después de las notas, muchos pasaban por mi clase a decirme cómo iban, sobre todo aquellos que sabían que siempre decía, digo, pero dejan aquí ahora en paz, dejan aquí en paz y dale, o sea, ella le encanta bailar, le encanta un arte, le encanta, o sea, ella se ponía trapos encima como nadie. Pues dale eso a Ana Kiara. Ella ya después, ¿verdad?, por dónde se va, pero alimenta esa cosa bonita que tiene Ana Kiara, que le gusta, ¿sabes? Salir, que después es algo que nos quitan. Pero a ella le Ujú. encanta, no le da vergüenza, dáselo, cultívalo en ella. O sea, no pongas a tu hijo en matemáticas porque sí, no porque suspendió matemáticas, aprobará o lo aprobarán. Entonces, yo creo que en todo eso, porque en el cole eso todavía no va a pasar. Ujú. Pero desde chicos no pasa nada si tú, a ver, ¿a ti te han servido para algo las derivadas? ¿A ti te han Bien, servido para ni algo me las acuerdo. raíces cuadradas? ¿Te han Madre mía. ¿Las ecuaciones de segundo grado te han servido para algo? Ya, Te recordarás a lo mejor la fórmula? pero no, es que ni me acuerdo, o sea, Más o vamos. menos, o sea, te Sí, aprenderás sí, algunas cosas, pero vamos. pero necesitas sumar, restar, multiplicar y dividir. Y mira qué bonitas palabras. Ujú, Sumar, restar, multiplicar y dividir. ujú, Eso es lo que te hace falta y lo demás lo irás llevando, pero si no vas a ser aparejador, si no vas a ser arquitecto, si no tienes, o por las matemáticas, entonces no tenemos eso en primaria ni tenemos eso en secundaria todavía. Tenemos que tú tienes que aprender esto y te pasas la primaria repitiendo matemáticas, lenguaje, las raíces cuadradas, las ecuaciones de segundo grado, las sumas conllevadas, las restas conllevadas, las divisiones conllevadas, los números irracionales, pero de verdad, Vero, de todas esas cosas que tú, y sobre todo para la parte del arte y para la parte ujú. creativa, porque la parte de la educación está muy centrada en todo el lado izquierdo, es decir, en las mates, en la lengua, imagínate, los horarios se hacen para poner en primera hora cuando dicen que estás más atento, cuando realmente ya se sabe que cuando estás más atento es ahora, media mañana, te Ujú. ponen las mates, te ponen, y ya muchos hoy en día van dormidos, porque claro, el móvil hace mucho. Entonces ya las primeras horas, más, en vez de estar más atentos, quizás estás más dormido. Pero Ujú, sí que es verdad que los horarios y todo han, ¿sabes? Por mitos, porque a primera hora estás más tal, matemáticas, lenguaje, tal. Entonces, todo lo que ujú. es la otra parte más de la biología, o sea, te pasas con el sistema respiratorio, pero no aprendes a respirar, no te pones a ver por dónde pasa el aire, cómo estoy respirando. Y Buah, qué interesante alimentos, esto. claro, igual que Claro. con los alimentos. Entonces, yo, que he sido una pelona, siempre le decía a mis compañeros, no entiendo cómo en primaria que cada uno puede tener un libro diferente de ciencias naturales o de matemáticas y trabajar por equipo y exponer, ¿sabes? Hablar lo que has aprendido. No, o sea, es todo lo contrario. Tú te comes los contenidos y luego exámenes. Sí. De alguna manera sigue funcionando así, aunque es verdad que se juega más, es verdad que han cambiado cosas, y lo digo por el cole en el que estaba. Se han cambiado muchas formas de trabajar, hay más cooperativo también, pero en general después te ves eso, o sea, tú hay 25 niños en una clase y todos trabajan con el mismo libro. Y tú dices, pero ¿cómo es posible habiendo tanto Ujú, que ver y que luego compartir? Mira, pues en este libro y manejarlo, ¿sabes? Yo leí esto, yo aprendí esto, hay un concepto que no estaba en el libro que tiene Vero. ¿Sabes? El dialogar, el aprender así, pero no, es como que tal, tienes que llegar a casa todavía, leer, aprender, practicar. Y entonces ahí los papis pueden hacer mucho, claro que sí, pueden darse cuenta de esos talentos y no vamos corriendo y deprisa y ni siquiera podemos darles tiempo, compartir con ellos, que cada vez, ¿sabes? ujú. Jugar, sobre todo cuando eres pequeño. ¿Cómo haces eso desde casa? ¿Cómo te das cuenta de sus talentos, de su luz para apoyarlos ahí en la medida que tú puedas? Pues Vero, es que lo ves, es que te podría dar mil ejemplos, de verdad, y es súper bonito porque mira, tenía otra mami que dos de sus niños estuvieron conmigo, me emociono porque Mausi, Ujú, ujú, y, y los dos eran totalmente diferentes. La niña, por ejemplo, bueno, Manuel no estuvo conmigo, pero claro, hasta en infantil nos vemos mucho. Y la enana, por ejemplo, tenía una alergia
alergia a las fresas, al plátano, un montón de frutas. Tendrías que ver. Ella me decía, Ani, ¿y si me dan un beso un amigo y si me da un beso y se come una fresa? Dice, me voy a poner malita. Porque claro, llevaban las inyecciones estas que llevan porque sobre todo se te inflan aquí las carótidas, ¿sabes? Y te Ujú. asfixias. Entonces siempre me decía, dice, Ani, cuando íbamos de excursión y todo, claro, eso tienes que llevarlo, lo llevaba yo, no lo llevaba ella, por supuesto. Entonces siempre me decía, Ani, ¿y si me dan un beso ahora y se han comido una fresa? Dice, me voy a poner malita. Que no tengas miedo, que no pasa nada y demás, ¿no? Y verlos crecer así con naturalidad y sin que cuando llegan a primaria te lo dicen los profes, dice, Dios, que bien integrado tienen esto de la alergia, además. Y ella al final está siendo, era una artista y al final está fuera, en Madrid, y está aprendiendo muchísimo por su cuenta de todo lo que es maquillaje y de todo porque le encantaba pintar. Ujú. Entonces no nos damos cuenta de que esa parte artística de que te gusta pintar, yo siempre les digo a los niños, había un señor que le gustaba mucho pintar y dibujar y empezó con un ratón Ujú. y creó un mundo Disney. Ujú. Y será mejor o peor, pero lo creó. Y Sí. tiene también mucha magia y tiene sus cosas, por supuesto, pero lo tenía. Y su hermano Manuel, la madre siempre estaba batallando con Manuel. Y venga que se tira por el suelo y venga, digo, pues ponlo en baile, en breakdance o en cosas que tenga que moverse, que tirarse, en acrobacia, en gimnasia. Y es así, lo ves, ves cómo son, ¿no? ¿Sabes? O los niños que tienen dificultades con el carácter. Ponlos a Ujú. hacer algo de que tengan que, no los pongas en fútbol, porque va a explotar y se va a pegar a golpe, o sea, ponlo a lo mejor a hacer escalada, no lo vas a llevar a la montaña, ¿no? Pero sí hay sitios donde, aquí por ejemplo los hay, donde tú vas, hay colchonetas debajo y puedes empezar, donde tienes que estar súper atento a ti mismo y la responsabilidad de que algo salga mal no son de los demás. Entonces esa Ujú. explosividad la vas a trabajar contigo. Entonces, todas esas cosas se van viendo, Vero. Y vas afinando el ojo, porque al final es súper bonito cuando ya los ves fuera, cuando ya has tenido niños en el cole que han hecho educación y que querían ser, de niños te decían que querían ser maestros y que los veías, ¿no? Siempre ayudando, siempre con el compañero y vuelven al cole a hacer prácticas en el cole y tú estás allí. Wow. Entonces es maravilloso, ¿sabes? O verlos cómo están, por ejemplo, en medicina. Ujú. O, por ejemplo, Alberto, que era un artista con todas las cosas diminutas y yo le decía a su madre, digo, este va a ser o ingeniero o médico, porque todo lo que era chiquitito y lo manejaba, Vero, ¿sabes? Las habilidades con las manos y con los chiquitos, o sea, eso no lo tenemos todos. Ujú. Lo veías, pues Alberto está trabajando en la parte bueno, ya está trabajando, pero estudió para hacer todo temas de ingeniería de juegos, en informática y demás, pero todo con el juego, enfocado en Ujú. el juego, ¿no? Y son todas esas cosas diminutas que están ahí, no se ven, pero que luego puedes jugar, que a mí me parece súper maravilloso todo este tema también, ¿no? O sea, hacer visible lo invisible, Internet, todas estas cosas, las web, o sea, me parece mágico, ¿sabes? Todos esos códigos y todas esas tal, y después ves a ver, o ves Ajá. o la inteligencia artificial, luego tienen su peligro, por supuestísimo, pero también tienen magia y si lo sabemos usar, pues es Ujú. maravilloso y te ayuda un montón, como dices tú, con toda la parte creativa, con toda la parte de jugar con lo que estás grabando, ¿no? De Sí, darle sí. color, de ponerle un texto, algo que te importa. Entonces, todas esas cosas se ven en los niños, se ven muchísimo. Y cuando eres pequeñito, más todavía, porque es que te gusta Ujú. tanto hacerlo que lo hace y punto. Y si tenemos, porque me vienen personas, ¿sabes? A la mente y digo, si tenemos alguna persona que ya es adolescente o más jovencito, ¿cómo lo apoyas ahí en sus talentos, en esa luz que lleva? Cuando en la educación que dices más avanzada lo que se hace es pues fijarse en el error y entonces profundizar en lo que te equivocas y te sale mal, pero tu luz y lo que llevas dentro Claro, dejarlos es que apartados. es eso, es que tienes que tener un espacio, un ambiente, unas personas que te apoyen, porque si encima que suspende llegas a casa y te dan caña, Ujú. o te castigan, o de tal porque has suspendido, o sea, eso es alimentar todo eso que estamos diciendo, el error, y lo que te está creando es más frustración,
por supuesto, pero si tú eres capaz de dialogar, por eso yo, el último punto que escribiendo sobre la educación consciente, el último punto lo tenía clarísimo. O sea, el niño necesita ser visto y ser reconocido. Ujú, Lo necesita y por eso necesita los espacios de apego y necesita los espacios amorosos cuando siempre, pero sobre todo cuando somos pequeñitos, porque eso va a influir luego, ¿no? Entonces, si tú a un chico ya también adolescente que encima está saliendo al mundo, que ya quiere la independencia, porque ya está probando que él puede ser solo y que sus héroes ya no son papá y mamá o ya no quiere parecerse tanto a ellos, sino que ya están fuera los héroes, ya son otros o no los héroes, ¿no? De alguna manera yo digo héroes porque ujú, la palabra, ¿no? Pero que esas personas que te llaman la atención o que te fijas en ellas por cualquier cosa, entonces, si tú estás alimentando lo negativo, si tú estás dando caña, si te están castigando, no sé, yo creo que pueden, o sea, pueden pasar muchas cosas ahí. ujú, Depende de cada uno, Vero, ujú. de esa fuerza interior o de lo que veas o de lo que seas capaz de enfrentar más allá de las dificultades, ¿sabes? O de ver lo positivo, pero desde luego, ¿tú crees que eso le está ayudando? No. Ni Me, a me- mí, o sea, yo cada sí. día busco más espacios donde pueda ser yo, es decir, donde no haya problemas si me enfado o no me enfado porque ya me conocen o porque ya, o sea, no porque me conozcan, sino porque saben que esa parte me toca, ¿no? O me duele y que en ese momento puedo. Pero no tienes que estar excusándote ni tienes que estar. Pero claro, eso lleva un recorrido. En cada momento de la vida tienes Mm, un escenario, y el adolescente quiere ya probar por sí mismo, empieza también con el tema sexual, es salir ya del entorno de papá y mamá, es empezar a buscarte la vida con tus amigos, es tener otro grupo, los amigos, ujú. los colegas, es otro rollo, entonces, claro, y luego también los amigos, los colegas hay que ver. El entorno. No, por eso te digo que sí, que la parte de papá y mamá, sea quien sea papá y sea quien sea mamá, y hablo de esto eh, fuera de temas con lo femenino y lo masculino, sino que papá sea de verdad papá y mamá sea de verdad mamá, o quien lo ejerza, o sea, o si no están ellos, el tutor que esté o la persona que esté, pero sí, que haya un entorno donde se pueda hablar, donde se pueda razonar, donde podemos llegar a ver, ah, vale, ¿por qué suspendiste? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no comprende? ¿Qué es lo que no te gusta? Pero en general, Vero, no es lo que tenemos en la mayoría porque todo va muy rápido y es lo que me dicen los papis. Ani, es que sabes lo que es que es muy difícil. Bueno, Ujú. empieza por algo, les decía yo. Yo, Exacto. yo también he estado en situaciones de tal y tuve temas y gordos y llegué a pesar 90 y tantos kilos, mido uno y no sé si llego al 1,50, Vero, y o sea, aquello de que decía en el de aquel astrólogo de conócete a ti mismo y conocerás al universo, es tal cual. O sea, el Mm, trabajo más grande es contigo, no es ujú, fuera, no es en tu trabajo, o sea, todos esos son escenarios, el trabajo es siempre contigo, ujú. digo. Has dicho en el último, es que eso lo hemos hablado fuera de cámara, pero quiero puntualizarlo aquí. O sea, Ani empezó a escribir un libro de educación consciente. Y en el parón que hubo del COVID, empecé a escribir. Y entre todas esas cosas, pues hablaba de algunas cosas, como por ejemplo la mayoría de los padres, cuando se ponen con los niños, se ponen a la altura de los niños, pelean como niños. Y al final terminan, ¿por qué te lo digo yo? Porque, ¿no? Entonces cada vez vemos menos eso, pero sí es verdad que en un momento determinado sale nuestro niño y nos ponemos a nivel del niño. Pero no nos damos cuenta de que el niño lo que quiere es en general es jugar, es salirse con la suya, es ver si puede, es medirte. Y Ujú, si te pone enfadado, ya perdiste. ujú. Y el niño lo sabe. Entonces, Vale. esa es otra de las puntas y eso es ego. Ujú. Entonces, por eso te digo que el trabajo en casa es tremendo, pero claro, también hay un trabajo como papi. Y yo he tenido la suerte de ver los dos lados, porque es verdad que cada vez también hay más papis y más mami que quieren pasar más tiempo con sus hijos y que Ujú. están presentes en la educación de sus hijos. Exacto. Y decías que de las claves, Porque no se trata, Vero, perdona, no se trata sí. de que Vero, como es mi hija, haga aquello que yo le estoy indicando o haciendo el camino para que Vero haga.
¿no? En aquellos tiempos era casarse joven, tener hijos, tal. Después las mujeres fueron saliendo, las mujeres se han masculinizado muchísimo para mí y han dejado un poco a un lado toda su parte femenina, no, no digo en la estética ni en tal, sino en esa parte de recibir, de intuición, de amorosas, de flexibles, Ujú, y bueno, y eso mm, se nota un montón. Entonces, estamos pasando ese momento, o sea, Vero, estamos pasando ese momento en que ya los hijos no van a hacer lo que papi y mami quieran, y en lo que viene más, porque los niños nacen, entre otras cosas, muy estimulados, y nacen ujú, muy estimulados por el ambiente que nos rodea en general, Vero. Porque aunque tú ujú, no lo creas, todo lo que vemos, escuchamos, oímos, porque una de las cosas es esa, la percepción, todo lo que escuchamos de papá, de mamá, desde que estamos dentro hasta que salimos y desde que somos chiquititos y todavía no, pero todo, porque sobre todo los estados anímicos y el cómo decimos las cosas, los estados emocionales y el cómo decimos las cosas, no es lo mismo decirte, Vero, ¿qué pasó aquí? Que ponerte enfadado, tirar las cosas, decir, pues ya no sales, te castigo. sí, exacto, cambia muchísimo. ¿Sabes? Entonces, por eso te digo que están cambiando mucho las cosas a mejor, pero también ahí se está viendo otro lado un poco más oscuro con todo este tema de las redes y todo este Ujú. tema de los entornos. Entonces, es muy difícil equilibrar y muy difícil, no es fácil, pero está desde luego, la familia, el primer entorno es básico y fundamental. Ujú. Si tú tuvieras que decir a la familia así como, y bueno, y guiándote del libro este que estabas haciendo, de las Ajá. claves de la educación consciente, antes has dicho que se sientan vistos, que a mí me parece eso Claro, como... porque si tú no, si tú, perdona que te interrumpa, Sí. pero y perdona de verdad, porque es que me tiene que salir. Si tú cuando eres niño no eres visto ni reconocido, vas a crecer buscando el reconocimiento, Vero. Vas a crecer mendigando amor. O sea, que me quieran. Voy a hacer esto para que me quieran. Voy a hacer esto porque a mí, por ejemplo, me ha pasado. Entonces te das cuenta y es muy duro y es triste Mm, también. mm, Pero, pero hay que sacar el aprendizaje. O sea, hay que verlo. Y por muy jodido que sea, tienes que decir, oye, es verdad. Fíjate, yo soy la segunda de 5 hermanos. Y mi hermano, yo nací en febrero del 64 y mi hermano José nació en enero del 63. Yo no tenía un año. ujú. Yo comprendí muchas cosas y fue en un encuentro con Pablo Flores, el astrólogo, aquí, Sí. y en un cumpleaños mío, en una convivencia, a mí me hizo un clic, porque él trabaja mucho con los niños, me hizo un clic todo eso y comprendí muchas cosas acerca de mamá, acerca de ser vista, acerca de que ella tenía la atención también en otro bebé. Comprendí muchas cosas de mí. Entonces, ese ser visto de Annie, de Vero, de reconocido o esas cosas negativas van a crecer contigo y si las alimentas, pues más. Va a crecer contigo aquello en lo que te enfocas, aquello en lo que le das, aquello en lo que Ujú, das energía, aquello que cuidas, como las plantas, igual, Vero. ujú, Entonces, si tú no has sido reconocida y no has sido vista, eso va a crecer contigo. Si tú ujú, has sido castigada, y es que lo vemos, lo vemos. Entonces, luego depende de ti hacer de eso un tesoro y hacer de eso, o sea, la alquimia famosa esa de transformar el oro o todos los demás metales en oro, ¿no? ujú, O no, o seguir castigándote y seguir haciéndote víctima y seguir. Entonces, claro, y los niños son super maestros en todas esas cosas porque nos enfrentan, nos sacan de quicio y nos pueden, depende de ti. Entonces tú tienes que sí. estar centrado. Pero sí, si no, si cuando eres un niño no has sido visto ni reconocido, solo vas a tener que sanar después, lo vas a Mm, tener que curar. Por eso es tan totalmente. O sea, importante cuando sí. eres papi o saber si vas a ser papi, o sea, saber que tienes que estar presente, saber que tienes que darle tu tiempo, saber que tienes, es un tiempo para criar, para Ujú, estar, para acompañar y toda la vida. ujú. Es una responsabilidad siempre, ¿no? Yo a mí me parece que, porque yo me siento reconocida, es lo que te quería comentar, yo también me siento reconocida en no sentirme vista de pequeña, entonces crecer con esa herida y menudo viaje, ¿sabes? Pues Es lo que estás haciendo ahora, Sí. poniéndote a todas. Sí. Te fijas, ahí hay un trabajo, porque para llegar a donde estás ahora, o sea, las cosas no pasan así, Mm, es un total. proceso. Entonces, por eso te digo que
y yo estoy en donde estoy y fíjate tú lo que te acabo de contar, una cosa tan simple, pero eso simplemente te abre a comprender muchísimas cosas también con mamá, Ujú. ¿sabes? Éramos dos y había otra además, porque José es el tercero. Entonces Claro. comprendes muchísimas cosas y no es cuestión de castigar al otro, ni es cuestión de que me has hecho esto, no, porque además yo no sé si tú tienes hermanos. Sí, soy la pequeña de tres. Ah, encima eres la pequeña de tres. Dos varones y Bienaventurada. yo. Bienaventurada tú, porque es curioso, a mí que soy muy de muchas cosas, las estructuras cuentan Ajá. también. Y el peso de las responsabilidades de del primero no es el mismo que el del peque. Sí. Pero fíjate tú que cuando en tu casa han sucedido cosas, puede ser una enfermedad, puede ser un asunto, cualquier chorrada o un asunto de conflicto con algún familiar, tú seguramente no has visto las cosas igual que tus hermanos, pero No, 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 por y supuesto. ninguno, Mm, y siendo criado y respirando y mamando del mismo ambiente, ujú. porque es que eres Vero, y no es que seas ni mejor ni peor, yo se lo digo mucho a los papis, no es que sea mejor ni peor, es que cada uno es quien es, Ujú. punto. Es decir, pero estamos tan acostumbrados a medirlo todo, Vero es mejor que tal, esto es mejor que aquello, pero no, cada uno es quien es, punto. Claro, y como educador, pues reforzar, bueno, ya en casa, reforzar. Cuando vas viendo quién es esa personita, o ya de jovencito o así, o a mí se me ocurre, o sea, yo como adulta, con otras personas, el saber verlos y apoyarlos ahí también, o sea, a otro ser Claro, es que humano. tú ponte ya eso, a ti, tú eres niño y acaba, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría, Vero? Imagínate, conviértete ahora mismo en ese ser tan frágil, tan indefenso que necesita de los demás para comer, para abrigarlo, Ujú. que, ¿sabes? Ponte en su lugar, o sea, ¿qué necesitas? ¿Necesitas regaños? ¿Necesitas gritos? No, ¿Necesitas no, enfado? no. ¿Necesitas...? Necesito cariño y que estén por mí. Exactamente, y darte esos espacios, igual que te los das ahora, Vero, te gusta Sí. leerle, te gusta tal, tal, lo que pasa es que tú ahora eres adulta y decides por ti, Ujú. pero claro, nuestra etapa primera es como es, que podía cambiar, porque yo he visto, o sea, yo he visto niños que digo, los sueltas en la calle, Vero, te lo juro, es que ya ves tantas cosas que es pura magia, o sea, los sueltas en la calle y tengo absoluta confianza que van a sobrevivir. O sea, que Ujú. siendo niños se van a buscar la vida, te Ujú. lo juro, o sea, ahí somos muy potentes, muy potentes. Entonces, la base es que estamos ahora mismo en un momento súper bonito, que no quiere decir que, o sea, que sea fácil, ser consciente no quiere decir que sea feliz tampoco, Ujú. pero sí que es verdad que es un momento y que se están haciendo cambios en muchos sentidos, y que los cambios también vienen porque las personas siempre vienen por delante de las estructuras y de los sistemas, pero pasa en la iglesia, pasa en educación, es decir, chicos ya no se aguantan metidos en una clase y tú qué me tienes que, o sea, una cosa es que tú estés a mi lado y me acompañes, que tú me estés diciendo, que tú me pones la nota, que tú tienes la sartén por el mango. Entonces, los chicos lo tienen integrado y por eso están pasando tantas cosas en las clases, Ujú. ¿sabes? Entonces, claro, no quieren estar ahí, pero tampoco tienen todavía o no les dan la libertad para elegir o para decidir. Y a lo mejor, no sé, seguro que conoces casos de personas muy jóvenes dedicándose a la música que todavía no han ido ni a la universidad. Yo conocí un chico que no sé por dónde andará, pero era un niño que fue diagnosticado con TDAH y le Ujú. salvó la música, Vero. ¿Y sabes lo que está haciendo? ¿El qué? Trabajando con la batería y con la música para Ujú. niños con TDAH. Mm. Lo que a él le Bueno. salvó y le vino bien, él lo está haciendo con esos chicos. Entonces, Ujú. pero claro, sus padres tuvo apoyo, pudieron elegir y él no cumplió ni 20 años cuando ya estaba en todo ese tema. Exacto. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, hoy en día no tienes que, o sea, hay mucha gente, sobre todo con inteligencias de este tipo, haciendo música, creando barbaridades de bonitas y de... Qué Entonces bonito. es eso, Mm. o creando, por ejemplo, en uno de los encuentros que hizo Dani,
Ujú, Había un chico súper joven que yo se lo dije, digo, es que me encanta, es uno entre todo el grupo que éramos, porque habíamos gente de todas las edades, digo, es que me encanta ver a esta gente joven y apoyada por sus padres. ujú. Es decir, él estaba ya creando estructuras para trabajar con empresas que, ¿sabes? Entonces, dice, es que para ayudarlos, porque él era muy bueno en la parte tecnológica. Ujú. Claro, es Pero saber claro, ver, ¿no? Saber ver ese don, esa luz que tenga ahí cada está, persona y apoyarlos y acompañarlos en vez de en lo que hemos estado educados de esto es el error, te equivocas, mal, no sé qué, ¿sabes? Es como cambiar el paradigma ese. ahí está el hogar. Y yo creo que cada vez iremos más rápido en que el proceso en el que Vero o Ani se han dado cuenta de qué cosas le nutren, cómo cuidar sus energías, qué hacer, o sea, porque es la autogestión al final, es la autonomía, ¿sabes? Es- no es que no dependas de los demás, porque los demás son importantes y los demás es lo que te estaba diciendo, te encienden interruptores. La Ujú, relación es importante y los espacios y las personas son importantes, pero tú, a mí no me gestiona Vero, a ujú. Vero le gestiona a Ani. Exacto. Vero ya sabe que le gusta, le encanta el podcast, le encanta dialogar, le encanta prender, encender, Ujú, que no aprender, le ujú, encanta conectar de esa manera y el coach le gusta también, pero ujú. ahora mismo, que después a lo mejor te estás nutriendo de todo esto y lo usas para el coach, no sé, o creas Sí, ves a espacios de saber. relaciones, Ujú, no ujú. se sabe, Sí, ¿sabes? ves a saber, sí. Exactamente. Pero Entonces, ya sabes, ¿no? Lo que te conecta, entonces claro, cuanto antes aprendas a gestionarte tú, y ¿no? eso, de eso para mí va la educación consciente, de que tú aprendas a gestionarte en todo, en la parte emocional, porque si te fijas, hemos tenido muchísimos pedagogos, Montessori, Rousseau, que iba a la parte más social, Piaget, que iba a la parte más estructura psicológica y del aprendizaje, de cómo íbamos aprendiendo en cada etapa y qué, a toda la parte esa de los cooperativos, de Way, Freinet, todos esos, y ya hemos llegado, fíjate tú ahora, a todo el tema de las inteligencias múltiples y todo lo emocional, cómo a medida que ha ido pasando el tiempo, y Don Bosco, que me encanta también, Montessori, ¿no? Ujú, Todo lo natural, todo lo... Cómo cada uno lo ha ido trabajando y desde lo que a ellos les tocaba. ujú, Pero todo es importante lo psicológico, es importante cómo vamos aprendiendo, conocer cómo vamos aprendiendo, conocer que cuando aprendes a escribir los dos cerebros ya están conectados a leer y a escribir, ¿no? No sé, Vero, es que todo es lo emocional, pero tú cuando es el niño y tiene la rabieta o tiene tal o no puedo, o por ejemplo, tú ves la autoexigencia desde niño, ese niño que se enfada con 4 años porque no le sale bien y se salió por fuera, sí, no pasa nada, no pasa nada, mañana lo harás mejor, pasado ujú, y pintarás porque te estás entrenando para ello, estás trabajando en ello, pero no lo sabe y tú ya le ves la autoexigencia. ¿Y de ujú, dónde ujú. viene? Viene contigo, porque traemos información, no venimos en blanco. Y por eso somos todos diferentes, si no seríamos todos, vendríamos como un dibujito en blanco, todos Ujú. iguales, pero no es así. Guau, Y qué por eso no es tan interesante. fácil, pero sí que es Ujú, verdad que de eso se trata, de la educación consciente, de que el cole tiene una cosa muy bonita, que son las personas, son los grupos, son los equipos, pero hay que hacerlo de otra forma, yo creo. Y entonces es eso que tú dices, ¿no? De ir aprendiendo a gestionarte, de ujú. ir aprendiendo a ver qué me gusta, por dónde me voy más, pero que lo sepas tú, no que estés esperando que te den aplauditos y te digan, "Ah, Ani", Exacto, sí, 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 sí. ¿sabes? Que te lo reconozcas tú. Y para eso hay que tener espacios, hay que tener ambientes, hay que tener, y Vero cambiará, es decir, ahora está, se ha despertado muchísimo en ella la comunicación, pero luego a lo mejor puede ser la pintura, o Ujú, el baile, o ujú, cantar, irte a un coro. ujú. Entonces, son etapas y son cosas y que bien nos hace cantar. A mí me encanta y que bien hace hacer cosas. Entonces, pero hay que aprenderlo, hay que dejar que experimentemos, hay que ver qué cosa nos calma, qué tengo que hacer cuando me encuentro así, ¿dónde voy? No voy a ver, voy a mi centro, voy a mí. O sea, Exacto. eso tienes que irlo enfocando de alguna manera, porque es que la vida te muestra un montón de cosas, pero tienes
que ir ayudando a eso. Que Ujú. sea mejor ni peor, ni que tú le digas lo que tiene que hacer, si se tiene que tomar un vaso de agua o bailar, lo irá descubriendo, pero si no lo tienes, o sea, si no lo ves, si no lo experimentas, si no tienes medios, es todo más complicado, ¿no? Entonces, Ujú. Qué interesante, Ani. Para ir cerrando un poco la entrevista, me gustaría que con toda la experiencia que tienes con nenes, que nos pudieras traer un aprendizaje de ellos para nosotros los adultos. bueno, miles. El más bonito de todos es cuando te pones seria con ellas, cuando te pones serio con ellos, porque yo reconozco que soy, y se lo digo a los papis, muy exigente. Ujú, Cuando te pones seria con ellos por cualquier cosa que haya sucedido, porque ya estás tal, o hay algo en el cole que es para todos y el ruido, porque mi cole es grande, es un cole que tiene infantil, primaria, FP, bachillerato y secundaria. ujú, Somos una mole de 800 y tantos. Y hay ruido y tal, y te enfadas a lo mejor con ellos, o les dices cualquier cosa o te pones seria, y entonces alguno levanta la mano, porque saben que no pueden hablar así porque sí, sino chicos, todos en posición de descanso, como quiera cada uno o tal, o todos silencio absoluto, vamos a calmarnos todos, tal. Y entonces hay alguien que siempre rompe y, y te dice, ¿te puedo decir una cosa, Ani? Y yo, claro, que te quiero mucho, y viene y te dan un abrazo, rompen todo y tú dices, qué importante es dar oportunidades, escucharnos, no dejarte llevar por el enfado. No ujú, sé, pero los aprendizajes son muchos. Una vez que estábamos en el patio, era primavera, empezando con una luz preciosa y hay allí un flamboyano, un árbol estos africanos con unas ujú, flores en color rojo y coral súper bonitas. Entonces tienen unas varillas que tienen dentro de la semilla y ellos las cogen mucho en el patio y las ujú, tocan y se ponen y tienes que estar pendiente porque pues se pueden dar, ¿no? Pero se los deja que las cojan. Y entonces en una de estas viene Valeria con Martina y demás, en un grupo que tuve y tal, y viene, ta, 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 y viene con el puño cerrado y te dice, Ani, ¿a qué no sabes qué tengo aquí? Y yo, un sapo, no sé, pájaros, porque caían, en la época de primavera muchos pajaritos pues caían, ¿sabes? A lo mejor volaban y no aguantaban el vuelo y siempre me llamaban, Ani, ven a coger el pajarito y tal. O yo le decía, pues venga, dame una pista. Y me empezaba a decir, es pequeñito. Y yo le decía cosas más exageradas o más tal. Hasta que le dije, digo, venga, Valeria, abre la manita y enséñame lo que no lo sé. Digo, eres una crack, no lo sé. Y le abría la mano y cuando abría la mano, Vero, le veías una semilla. ujú. Entonces le decía, ya, Valeria, qué preciosidad. Digo, eso es un tesoro para ella. Le dije, digo, ¿qué vas a hacer con eso? Y me dijo, se lo voy a llevar a mamá. Entonces tú Ujú, le dices, a mamá le va a encantar. Cuando lleguemos a la clase, lo vamos a envolver en un papel de celofán o de seda, de color, y le vamos a poner un gomet. Yo era la reina de los gomets. Y cuando Valeria me enseña eso y me dice que se lo va a llevar a la mamá y le digo que le va a encantar, entonces le digo, Valeria, digo, ¿sabes lo mágico que es eso que tienes ahí? En una semilla está todo y no lo vemos. ujú, Están las raíces, está el tronco, están las ramas, están las flores y el fruto que va a dar. Y encima va a volver a la tierra y va a volver a crecer y no va a ser el mismo. Y Valeria, que tú sabes que era una ¿sabes? Creativa, más una artista, una chapalante. Y Valeria cuando llegó a su casa, ¿qué crees que hizo? Pues se lo enseñó a su mamá y le dijo, te traigo un tesoro que lo tiene todo. Y mm, claro, la madre enseguida me escribió y me dijo, Ani, es que es una pasada, dice, es una pasada, Valeria. Digo, pues para que vean cómo son capaces de darse cuenta, porque claro, a veces te dicen, ¿tú crees que los niños te entienden? Digo, vamos que sí me entienden. Cuando les digo, chicos, nadie sin ustedes van a abrir el tesoro que llevan dentro. ujú. Wow, qué bonito. Ellos lo entienden, entienden muchísimo. Yo, la verdad, es que te lo digo, que con ellos, Ujú, maravillada, feliz y encantada. Me encanta. Es un espacio de que no te aburres ni te cansas porque va cambiando, Vero, y, ujú. y los niños, con ellos todos los días, aunque den los buenos días, hay cosas diferentes.
Ujú. Y hablan de temas muy profundos, como puede ser la muerte, no sé, es súper. Hay mucho que también absorber de ellos cuando El no estamos cerca. enfadarse, el no competir, siempre hay alguno más, pero en general son generosos, pues, se dan, o sea, si les hace falta quitarse los zapatos para dárselo a otro, se los quitan, o sea, son nobleza andante, si se peleó conmigo no pasa nada, ¿sabes? Ujú. No, los de los niños mucho, mucho porque son muy puros, muy, muy Mm. puros. Exacto, son muy puros. Así que estar en medio de esa energía tanto tiempo siempre te da muchísima vitalidad, Ujú. muchísimo amor para dar y para repartir y muchísima energía, por supuesto. Y tú tienes Ujú. que tenerla también y que cuidarla. Pero sí, Claro. los niños son maravillosos, ya lo decía Mandela, que la educación era el arma Ujú. más importante para impactar en el mundo. Así que, Ujú. ¿qué te voy a decir? El podcast se nos queda corto, ¿eh? Porque hay tanto por Pero, hablar. pero sí que es verdad, Vero, que si tú miras en tu vida, verás ese proceso de educación y verás cómo ahora tú eres esa que se autogestiona, esa que ya ha decidido que no quiere seguir como en el cole con esas 8 horas diarias de Sí. y que quiere hacer las cosas de otra manera porque además se puede. Ujú. Entonces, por eso te digo que esa es la cuestión. Lo que pasa es que cada vez gusta menos el pensamiento crítico, el que seas creativo, el que seas, no en todos los ambientes, por supuesto, y en todos Ujú. los sitios, sino mira las grandes empresas como Google o Apple, lo que valoran. Sí, 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 Entonces, por eso te digo que, pero que uno lo ve en su vida, ese proceso de crianza, de totalmente. estar dentro de salir fuera, de autogestionarte, decir, hasta aquí llegué con esto, no lo quiero más en mi vida. Y, y es Y tú, poner límites, saber que son importantes y con papá y mamá igual, saber que son importantes, que los límites te ayudan a crecer. No es que, ay, porque es que el niño, no, o sea, porque hay padres muy, pero muy, muy de, lo permito todo. Hemos pasado de una educación súper tal a todo lo contrario, ¿sabes? Y los niños en muchas totalmente. casas tienen el mando, Ujú, ujú. que es el otro extremo. Entonces, por eso te digo que es delicado porque estás trabajando con vidas, con personas y porque cada uno es quien es uno. Qué bonito, Pero, qué bonito escucharte de cómo hablas de la educación, de lo que has vivido. Se nota la pasión, la me gusta, emoción, ¿te gusta? me gusta ver crecer, me gustan los huertos, sí, sí. Sí. Y para acabar, Ani, la última pregunta, la que le hago a todos los invitados. em, Ahora ya, como Ani, ¿qué semillita sembrarías tú en las personas que puedan estar escuchando este podcast? Claro, qué semillita. Yo Sí. creo que lo más importante, no es que lo creo, es que lo sé, es que seas tú, pero, Ujú, y porque no nos vale, es como esta semilla sí que es como para todos, ¿no? ujú, Pero al mismo tiempo no, porque hay que ser valiente, como sabes, has sido tú en un momento de tu vida, de romper con esto y tal. Yo no fui tan valiente, por eso la vida me quitó, ujú. ¿no? Entonces, para mí es eso, que seas tú y que nada de lo que hay en ti es, o sea, es malo. Creo que todo para mí, la luz y la sombra es un juego con la materia, para mí todo es luz. Si no hubiera materia no habría sombra, pero porque no verías la luz si no hubieran formas, si no hubieran cuerpos, sillas, mesas, edificios, no verías sombra, verías solo luz. Entonces, que seas tú, que es un proceso, que ese conócete a ti mismo. Sí, 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 total, total. Mira, yo tengo aquí justo este libro que me estoy leyendo que se llama La sensibilidad es la nueva fuerza. Y es de una mujer que tuvo una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y cuando vino aquí, vino con el propósito de decirle a las personas que tienen que ser ellas mismas,
O sea, es que me parece muy guay porque es un mensaje que me llega muchísimo, que leyendo este libro es como, sí, sí, o sea, yo siento que por ahí es ser yo misma en primer lugar y también como acompañar de la forma que sea a que otras personas sean ellas mismas y que tú dejes esa semillita a día de hoy aquí en el podcast me parece, o sea, súper bonito y un regalo porque justo es en lo que estoy ahora. Es que es verdad, a ti te pueden gustar más o menos unas flores o unas frutas, pero es que todas son preciosas. Ujú. Todas se ponen Exacto. súper coloridas cuando quieren que te las comas. O sea, la manzana se pone roja, el tomate se pone rojo, no sé, la pera se pone más verde o amarillosa. Todas, y todas cambian y se van transformando hasta el momento de ser comida. Entonces, no es lo más fácil, pero sobre todo por el camino que hemos traído, pero yo creo que cada vez va a ser más fácil para Ujú. muchos si están atentos. Estamos viviendo un momento en que se ve mucho ruido, pero también hay mucha luz y hay mucho cambio, y mucha gente transformando y mucha gente haciendo, como decía este señor que te dije antes, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, transforman. Mucha gente ayudando a otras. Sí, sí, yo creo que estamos en un momentazo. Qué bueno, estoy contigo, que estamos en un momentazo de transformación y que cada uno aportando su granito de arena es una gran fuerza. Y es como aquella parábola de la Biblia que decía que no se enciende una lámpara para guardarla o sea, para meterla en el armario. Se enciende Ujú, una lámpara para iluminar, ¿no? ujú. Qué Bueno, bonito. nosotros somos lámparas también, Exacto. todos, Todos y porque cada uno de le damos nosotros. al interruptor, Ujú, toca, y sobre todo que cada uno tiene que darse cuenta de dónde está el tesoro y dónde hay que escuchar, ujú. dónde, en el cuerpo, en qué partes y qué es lo que hay que escuchar, qué es lo que a cada uno, no a todos, sino a cada uno. Luego hay cosas en las que confluimos todos, por bienestar social, por bienestar para todos, pero si a Vero le hace bien, seguro, si Vero sana y si Vero está en su onda, seguro que va a ser bien a los, seguro, si no va a ser ruido. Y va a estar Sí, total. enfadada como estos haters y estas personas que yo al final digo, los pobres no pueden con ellos mismos, y por eso están llamando tanto la atención para ser vistos. Sí, sí, Cuando sí, tú te sí. vas dando cuenta de muchas cosas, también comprendes al otro y no entras en la misma batalla. Por eso, Ujú. conócete a ti mismo. Qué bueno, pues Sí. si te parece, acabamos con eso. Conócete a ti mismo y sé tú. Me encanta acabar el podcast con este mensaje. Muchas gracias, Ani, por este ratito, por compartirnos parte de tu historia, de tus experiencias, sobre todo, ¿no? Cómo has ido explicando con algunas experiencias de lo que has vivido. Ha sido un placer tenerte aquí. Estoy muy agradecida. Estar contigo y pasar este rato, porque es verdad que nos encontramos y nos vemos y hablamos, y nos grabamos, pero no Sí, así, sí, sí. Sí, sí, sí. interactuando. Es un regalo, es un regalo. Para mí también hacer esto es un regalo. O sea que mil gracias, Ani. Y para despedir el episodio, si te ha gustado el episodio, te animo a darle a me gusta, compartirlo con alguien que tú sientas que le puede resonar o ayudar. Y nos vemos próximamente en nuevos episodios de Creando Posibilidades. Un beso. Chao. Bye, hasta la próxima. Hasta la próxima.